Ok. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver, vamos a hacer el webinar, el webinar de esta semana, como siempre lo estamos haciendo a través de Damasca Group y de Ingeniatec. El tema del día de hoy es hablar un poco sobre productividad de la mano de obra y de alguna manera eh, está alineado con el curso que vamos a dictar, que yo voy a dictar, en este caso, en el mes de diciembre, ¿no? El curso de eficiencia de obras de construcción, que vamos a ver un poco sobre lo que son los indicadores de productividad de materiales, de mano de obra, de equipos. Vamos a ver también herramientas, de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar el tema de productividad, ¿no? Para cada uno de estos rubros. Y el día de hoy vamos a compartirles un poco la, vamos a compartirles un poco la teoría sobre lo que es la productividad de la mano de obra, ¿sí? Que es uno de los puntos que vamos a ver como dentro del curso, como les decía, de eficiencia en la construcción, que lo vamos a dictar en el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, un poco para poder presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Llanos. Yo soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente soy residente de obra en la constructora productiva, que es la empresa constructora del grupo Edifica. Tengo unas especializaciones en lo que es gestión de contratos colaborativos, dirección avanzada de proyectos y gerencia de la construcción. Y actualmente soy docente en Damasca Group, ¿no? Para temas alineados a la filosofía de Lean Construction y PMI. Y también fui en su momento, docente interno en el Centro Corporativo de Aprendizaje de Graña y Montero, ¿no? Cuando estuve trabajando por ahí. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a tocar el tema de la productividad de mano de obra. Vamos a revisar algunos objetivos para este webinar, ¿sí? En donde parte de lo que queremos compartir el día de hoy es un poco, como les decía, la teoría para que ustedes puedan tener claro a qué se refiere el concepto de productividad en la construcción, ¿sí? Muchos comparan el concepto de productividad con producción. Vamos a tocar a fondo un poco eso para que ustedes también puedan saber diferenciarlo y sepan hacia qué concepto está alineado el tema de productividad. También vamos a analizar lo que es una herramienta del índice de productividad de mano de obra. Es una herramienta muy interesante que se utiliza en las diferentes empresas constructoras para poder ver un poco la eficiencia que están teniendo en la mano de obra en los trabajos que vienen realizando, y les puede ayudar mucho para la toma de decisiones. Vamos a ver cómo podemos familiarizarnos con esta herramienta, que, como les digo, es muy interesante, y que en el curso, como les decía, que vamos a ver en el mes de diciembre, vamos a tomar casos prácticos sobre ella para que el concepto quede claro. Ahora vamos a compartirla para que vean un poco cómo funciona. Y finalmente vamos a terminar el webinar del día de hoy con un poco los desafíos que se tienen en el tema de productividad de mano de obra post-COVID, ¿no? Es saber cómo vamos a tratar de ver este tema de productividad de mano de obra, sabiendo que tenemos nuevas restricciones, nuevos requisitos, como lo que son el tema de los aforos, ¿no? No podemos tener mucha gente en un solo espacio, el distanciamiento social, cómo podemos trabajar a través del distanciamiento social. Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos afrontar estos desafíos en donde la productividad de la mano de obra no se vea mermado por esta nueva coyuntura COVID, ¿sí? Entonces, como les decía, en primera instancia, lo que habría que ver o lo que habría que saber es qué es productividad, ¿no? Productividad muchas veces lo alineamos a mejora continua, ¿no? A mejora de rendimiento. Lo vemos un poco o lo alineamos un poco al tema de plazo, ¿no? Cómo avanzar más rápido
algún proyecto, ¿no? Si somos más productivos, vamos a acabar en el menor plazo posible. Y también lo alineamos un poco a los conceptos de eficiencia, ¿no? Siendo productivo, yo de alguna manera puedo ser eficiente. Pero, ¿qué realmente nos quiere decir el concepto de productividad? Bueno, la productividad no es más que una medida, ¿no? Que se obtiene al usar un recurso, ¿no? Es la medida de producto que se obtiene al usar un recurso, en donde también se puede decir que es la eficiencia que yo tengo para el uso de los recursos. Entonces, ¿cómo obtenemos, el valor o el indicador de productividad? Bueno, los valores de productividad nosotros los obtenemos a través del uso que nosotros le damos a los recursos entre el trabajo que vayamos a ejecutar. Es decir, que también estamos utilizando los recursos para un trabajo determinado. Y estos recursos, de alguna manera, pueden ser fuentes o suministros del cual se produce un beneficio, ¿no? Por ejemplo, los recursos típicos que normalmente se manejan dentro de un análisis de precios unitarios o de un presupuesto son la mano de obra, que es uno de los recursos que vamos a tocar a fondo en el webinar del día de hoy, los materiales, ¿no? Es otro de los recursos que también, como les decía, en el curso de eficiencia se va a tocar bastante, equipos, gastos generales y también los subcontratos. Esos son los tipos de recursos con los cuales uno puede medir la productividad. Y bueno, el concepto de eficiencia es que también yo puedo estar usando los recursos para cierto objetivo. Es decir, el concepto de productividad me va a medir un poco cómo estoy utilizando los recursos, pero el concepto de eficiencia me va a decir o me dice cuándo estoy utilizando de mejor manera los recursos que yo tengo, ¿no? De alguna manera a veces se puede decir que podemos tener un indicador de productividad con el cual nosotros consideramos que estamos siendo eficientes porque estamos utilizando la menor cantidad de recursos para un trabajo determinado, ¿sí? Entonces, son conceptos distintos, son medidas, la productividad es una medida, la eficiencia es una cualidad que tiene sobre esa medida, entonces hay que tener claro un poco estos conceptos a la hora de poder empezar hay que empezar a familiarizarse con estos conceptos para poder entender la herramienta que vayamos a desarrollar a la hora de ver un indicador de productividad, cual sea el recurso que estamos analizando, ¿no? Sea mano de obra, material o equipo. Entonces, entra a tallar. Dicho esto y teniendo claro el concepto de productividad y el concepto de eficiencia, entra a tallar un nuevo concepto en este tema de indicadores que vayamos a ver en el día a día a la hora de hacer los controles de productividad, y es el concepto de producción. Entonces, ¿qué es realmente la producción? Muchos lo asociamos a la cantidad de trabajo que ejecutamos, otros lo asocian nuevamente al concepto de eficiencia, pero ¿qué realmente es la producción? Bueno, en primer lugar, para tenerlo claro, la productividad o la producción, el concepto de producción es muy diferente al concepto de productividad. La producción es la cantidad de trabajo que uno realiza, ya sea con una persona o un grupo de personas, en un determinado periodo de tiempo. Es decir, es la cantidad de trabajo que yo hago. Entonces, al yo decir que la producción está ligada netamente al tema del trabajo realizado, evidentemente los conceptos de productividad y producción son totalmente distintos, ¿no? Porque productividad, como lo habíamos visto al inicio, se basa mucho en la cantidad de recursos para realizar un trabajo, ¿no? Y la producción está determinada netamente en la variable de trabajo. Entonces, podemos decir que un aumento en la producción, es decir, un aumento en el trabajo que realizamos, no siempre significa un aumento de productividad, porque la productividad relaciona la producción obtenida con los recursos que hemos usado para obtenerla. Es decir, yo puedo decir que puedo producir mucho más, pero de repente no voy a tener no puedo decir lo mismo de la productividad, porque yo no puedo decir que puedo tener una mejor productividad si avanzo más, porque evidentemente hay otra variable que entra a tallar en la productividad, que es el recurso. Yo puedo avanzar mucho más, pero de repente desgastando muchos recursos, con lo cual voy a ser improductivo. Pero evidentemente, si es que trabajo más y lo hago de la manera ordenada, balanceando bien mis recursos, puedo ser productivo, pero no siempre sucede lo mismo. Entonces son dos conceptos totalmente distintos, hay que tenerlo claro a la hora de hablar
y a la hora de tocar los temas de control de productividad, ¿no? Producción y productividad son conceptos totalmente distintos. Productividad mide los recursos con los cuales nosotros nos podemos demorar o que vamos a utilizar para realizar un determinado trabajo, y producción es justo eso, el determinado trabajo. ¿Qué tanto trabajo puedo realizar en un periodo de tiempo determinado? ¿Sí? Entonces, en el concepto, cuando hablamos de productividad, ¿no? Entran a tallar dos conceptos y dos indicadores muy importantes con los cuales tenemos que también familiarizarnos, ¿no? Ya vimos un poco de dónde nace el concepto de productividad, sabemos qué es lo que se refiere el concepto de productividad y de alguna manera sabemos que no es lo mismo que producción. Entonces, sabiendo ya que la productividad es la medición de que también estoy utilizando unos recursos para un determinado trabajo, entran a tallar dos nuevos indicadores. Es decir, uno es el tema del rendimiento y otro es el concepto de ratio. ¿Esto para qué lo vamos a ver? A la hora que veamos la herramienta del control de productividad, se van a dar cuenta que vamos a tomar mucho de estos dos datos. Entonces hay que saber diferenciar los conceptos que tiene uno del otro. Entonces el rendimiento no es más que la velocidad con la que se realiza un determinado trabajo, es decir, acá entra a tallar mucho la producción o el trabajo que uno realiza, pero con la variable del tiempo. ¿Cuánto me demoro en hacer un trabajo en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Es la velocidad con la que yo realizo un trabajo en un periodo de tiempo. Mientras que el ratio es la relación o proporción que se establece entre la cantidad de recursos que yo utilizo y la cantidad de producción que yo obtengo para poder, con lo que yo he utilizado, ¿no? Entonces, el concepto de ratio no es más que el recurso que yo utilizo entre la producción que yo trabajo. Entonces, vemos mucho que el tema, el concepto de ratio y la fórmula del ratio es muy parecido a lo que hablamos de productividad. Es por eso que muchas veces nosotros decimos que el ratio productividad tiene los mismos resultados que decir un indicador de productividad, ¿no? Entonces, al hablar de un indicador de productividad o un índice de productividad, hablamos en general de una herramienta completa en donde vamos a tener los conceptos de ratio y los conceptos de rendimiento y vamos a ver de dónde nacen cada uno de ellos. Pero evidentemente cada uno trabaja con diferentes variables. Vemos que el rendimiento trabaja con el tiempo y el tema del ratio trabaja con los recursos. Entonces, son conceptos totalmente distintos, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que yo puedo tener mayores rendimientos o puedo ser más productivo, porque estamos hablando de conceptos de productividad, yo puedo ser más productivo si mis rendimientos son mayores, es decir, si yo aumento mi rendimiento de 5 metros cúbicos al día de vaciado a 7 metros cúbicos, yo estoy siendo más productivo, y evidentemente si yo quiero ser más productivo, mis ratios de productividad tienen que ser menores. Es decir, mi ratio de productividad, por ejemplo, es 1 hora hombre por metro cúbico vaciado, ¿no? En el caso del concreto. Y voy a ser más productivo si obtengo un ratio de 0.8 horas hombre por metro cúbico vaciado, porque los conceptos de ratio van a ser mejores, van a ser más productivos si son menores. Por eso que hablamos que son inversamente proporcionales. Mientras que el rendimiento, para que sea más productivo, tiene que comenzar a aumentar. En el tema del ratio, para poder ser más productivo, el ratio tiene que comenzar a bajar. ¿Sí? Son conceptos que hay que tenerlos claros para poder leer mejor este tema de los índices de productividad. ¿Y cómo analizamos este tema de control de productividad? Tenemos que tener claro que hay dos grandes etapas a la hora que realizamos el trabajo, ¿no? Durante un proyecto tenemos una etapa de inicio, una etapa de fin y una etapa en donde estamos realizando la medición del trabajo, que le llamamos el día de hoy. Entonces, del día de hoy hasta el inicio es todo lo consumido o todo lo que se ha hecho como gestión a la fecha. Y lo que queda por realizar, nosotros le vamos a llamar la gestión del saldo, que es lo proyectado que queda del saldo. Entonces, la parte de la gestión a la fecha se refiere mucho a los conceptos que se trabajan asociados a la fecha de análisis, el tema de venta, de costo, resultados que se tengan a la fecha, mientras que el saldo, la gestión del saldo, son netamente proyecciones, ¿no? Se refiere a todos los conceptos estimados que se van a estimar en función a lo que yo voy obteniendo a la fecha, ¿no? A partir de la fecha en el análisis hasta la fecha prevista de culminación del trabajo. Evidentemente, la suma de los dos es la gestión a fin de obra o a fin de proyecto, que se refiere a los conceptos estimados a la fecha prevista de culminación del proyecto. Entonces, si ya pasamos del control de productividad y ahora nos enfocamos netamente en el control de productividad de mano de obra, tenemos que tener claro que el objetivo principal a la hora de
realizar un control de productividad de mano de obra es controlar el ratio de producción que se tiene a la fecha y el ratio de producción que se tiene para lo que resta por ejecutar. Entonces, para eso tenemos que tener claro, como lo vimos en un inicio, que tenemos dos etapas, una primera etapa que es la gestión a la fecha y una segunda etapa que es la gestión al saldo. La gestión a la fecha, si es que queremos trabajar, si es que estamos hablando de productividad, lo primero que vamos a ver, porque finalmente la productividad va a estar basada directamente en el tema de la gestión de qué tan eficiente puedo ser en mis recursos, y para eso se va a trasladar al tema de dinero. Tenemos que saber cuántas horas hombre, porque estamos hablando del recurso humano, no recurso de mano de obra, cuántas horas hombre vengo ganando o perdiendo a la fecha. Para ello, como les dije, hay que tener claro el concepto de los ratios, ¿no? Entonces, el ratio habíamos visto, o la productividad, no es más que el recurso que utilizo, que en este caso es recurso humano, que sería horas hombre, entre el trabajo ejecutado, que en este caso van a ser los metrados en base a las unidades que yo tenga en mi presupuesto medio, ¿no? Entonces, ¿cómo saco las horas hombre? No es más que el ratio, ¿no? Por la cantidad de metrado. En este caso, como vamos a analizar dos puntos, ¿no? Vamos a tener nuestra línea base, que va a ser nuestro ratio meta, lo vamos a restar a nuestro ratio acumulado que tenemos a la fecha y lo vamos a multiplicar por todo el metrado acumulado que vamos a tener. Eso nos va a dar la cantidad de horas hombre que tenemos ganadas o perdidas a la fecha. Y lo mismo vamos a hacer para las horas ganadas o perdidas del saldo. Es la misma fórmula. Tenemos primero nuestro indicador con el cual vamos a medir, que es nuestra línea base, el ratio meta, lo vamos a restar a nuestro ratio proyectado, que en este caso este ratio proyectado tiene que, como es una estimación, tenemos que tener claro qué dato le vamos a dar. Si le vamos a dar el mismo ratio meta, si le vamos a dar un ratio de repente que estamos obteniendo a la fecha, o de repente le vamos a dar el ratio de la última semana sabiendo que estamos teniendo una tendencia tanto de subida o de bajada dependiendo de cómo vaya el proyecto. Entonces, es muy importante tener claro qué ratio es el que vayamos a proyectar, porque en función a ello van a ver cómo se va a obtener el resultado final de la obra, ¿no? Y cómo va a ir variando conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, las horas hombre ganadas o perdidas del saldo va a ser el mismo concepto. El ratio meta que se tiene, que es como una línea de base, lo restamos al ratio proyectado y lo multiplicamos por el metrado que nos queda como saldo. La suma de los dos, ¿no? Las horas hombre ganadas a la fecha y las horas hombre ganadas o perdidas del saldo, nos van a dar las horas hombre ganadas o perdidas a fin de obra, ¿no? Es el concepto general de la gestión a fin de obra, ¿sí? Entonces, viendo un poco esto, viendo un poco los conceptos que tenemos que tener claro para la hora de desarrollar un control de productividad de mano de obra, tenemos que tener claro, como lo dije en un inicio, que tenemos una línea base con la cual nos tenemos que medir y unos resultados que vamos a ir obteniendo semana a semana. Entonces, ¿cómo obtenemos primero los datos de la línea base? Bueno, los datos de la línea base se obtienen del presupuesto medio. Y para ello tenemos cuatro grandes partidas, o cuatro grandes puntos que vamos a revisar. Primero vamos a ver las partidas de control, ¿no? Que son todas las partidas que se deben controlar. En este caso es como lo que vemos en la primera celda, lo que está resaltado en color rojo en el lado izquierdo, son todas las partidas que nosotros queremos controlar. Y para eso es importante realizar un análisis de qué partidas son incidentes a nivel de costo de mano de obra de todas las que yo tengo en el presupuesto. Porque si queremos controlar, debemos controlar las partidas que son incidentes. No hay que desgastar esfuerzos en partidas que de repente no van a ser muy significativas a nivel de variación de costo en el proyecto. Entonces tenemos que basarnos en las que puedan movernos un poco la aguja del proyecto. Por eso que nosotros tomamos la decisión de qué partidas de control son las que vamos a nosotros revisar y controlar para este control de productividad de mano de obra. Lo que sigue son los metrados totales, que son los metrados calculados de los planos de ingeniería, que se hacen a través del equipo de obra, se desarrollan unos metrados meta, ¿no? Teniendo un poco el análisis de precio unitario con los ratios que vayamos a colocar como meta, ¿no? Se puede sacar las horas previstas, ¿no? Recuerden la fórmula siempre, ratio es igual a recurso entre producción, entonces el ratio multiplicado por el metrado nos va a dar la cantidad de horas hombre que vamos a tener previstas a consumir durante toda la ejecución de la obra. Y finalmente el tema del ratio, como decía, el ratio meta, que es la eficiencia que nosotros vamos a decir con la cual vamos a trabajar el proyecto, ¿no? Entonces ahí lo vemos en la primera parte de la herramienta, tenemos las partidas de control que son las que queremos controlar.
tenemos el avance, que son los metrados totales del proyecto, tenemos la cantidad de horas hombre previstas, que no es más que el ratio que yo había planteado como meta por el metrado total, es la cantidad de horas hombre que tengo, y tengo los conceptos de productividad, que son los ratios meta que me voy a dar a cada partida de control, ¿no? Con las cuales yo voy a trabajar. El ratio meta, ¿cómo lo obtenemos? Esta es una hoja o un extracto de un análisis de precio unitario, ¿no? En este caso es el concepto de cofrado de madera. Entonces, sabiendo que yo tengo un rendimiento que puedo ejecutar con una cierta cuadrilla para una partida en particular, la cantidad de horas hombre que yo utilizo para un metro cuadrado, en este caso, o para cada unidad de trabajo que yo utilizo, la suma de toda la cantidad de trabajo, de todo el recurso humano que voy a utilizar, es el ratio que se obtiene en cada fecha, ¿no? En este caso es la suma de todas las cantidades de horas hombre que yo voy a utilizar para un metro cuadrado de encofrado de madera, ¿no? Entonces, es la forma como sacar un poco el ratio en función a los rendimientos, a las cuadrillas que nosotros vamos dando a la hora de realizar este análisis de precios unitarios, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, la fórmula del ratio, ¿no? Ratio es igual al recurso entre producción, el ratio es 1.39, el recurso son las horas hombre, que no las sé, y tengo una cantidad de metrado que voy a ejecutar que son 3.730.99 metros cuadrados, lo cual me da unas horas previstas que voy a ejecutar con este ratio y con esta cantidad de metrado que voy a tener que consumir en total, ¿no? Que son 5.174.14 horas hombre. Ratio es igual al recurso entre producción, ¿sí? Como lo vimos en un inicio. Y las otras variables son ya lo que realmente vamos obteniendo, ¿no? Lo que realmente se va ejecutando en el día a día con la cual nos vamos a medir. Recuerda que hablábamos de la medición de la línea base, que sería el ratio meta, con respecto al ratio real, ¿no? A lo que vamos obteniendo como acumulado. Entonces, ¿cómo obtenemos este ratio real acumulado? Bueno, tenemos que tener claro tres variables, en donde la primera es el avance real, el metrado real ejecutado, lo que realmente vamos ejecutando, las horas gastadas, la cantidad de horas que realmente se consumen en el día a día, y finalmente el ratio, que no es más que la cantidad de horas que has consumido entre el trabajo que realmente has ejecutado, ¿no? Igual la misma fórmula de ratio nuevamente para este concepto de la gestión a la fecha. Tenemos nuestras partidas de control que ya hemos decidido revisar y analizar para este punto, ¿no? Las partidas más incidentes. Tenemos el avance real en función a la cantidad total que tenemos, que es lo que realmente hemos ejecutado, la cantidad de horas hombre realmente gastadas, y con ello podemos obtener el ratio real que vamos a tener, ¿no? Las horas hombre entre el avance real es lo que me da el ratio real. ¿Cómo sacamos el avance real? Bueno, se tiene que realizar una visita a campo para poder hacer el levantamiento de todos los materiales que se han ejecutado, lo trasladamos a un plano, así como en el ejemplo que estamos poniendo, que se ven las columnas que se han encofrado, se marcan las columnas de otro color, se revisa con la plantilla de metrados que se ha hecho el presupuesto meta y evidentemente se le da el metrado real. Se han realizado dos columnas, se han encofrado dos columnas, en base a la plantilla de metrados nos sale una cierta cantidad de metrados. ¿Cómo sacamos las horas gastadas? Bueno, las horas gastadas no son más que las horas que se registran en la plantilla del control de tarea, ¿no? Nosotros tareamos a cada trabajador, le asignamos a una partida de control para poder diferenciarlo y poder tener más claro nuestra herramienta, ¿no? Como dice acá, se debe garantizar que las horas sean registradas en el frente y partida de control ejecutado. No es solo registrar las horas que se consumen, sino saber diferenciarlas, que la cuadrilla de encofrado sea cargada las horas hombre de cada persona que se queda en la obra y que viene a la obra a la partida de control de encofrado. La gente de acero a la partida de acero. La partida de concreto a concreto, dependiendo de cómo quieran ustedes distribuir su partida de control. Y finalmente el ratio no es más, como les decía, que la cantidad de horas hombre que uno utiliza, ¿no? Para el metrado que ha ejecutado realmente. ¿Sí? Otra vez en la fórmula de ratio, recurso entre producción, ¿no? Finalmente, en el tema hablando de control de productividad, el concepto de control es la medida que permite comparar un valor planeado versus un valor real, ¿no? Como lo vimos, lo que teníamos como presupuesto meta, los valores que teníamos como meta, como línea base, las comparamos con lo que realmente vamos ejecutando, a fin de reconocer las variaciones y poder tomar una decisión. Entra un poco a tallar el círculo virtuoso de la planificación, en donde nosotros tenemos que tener claro qué es lo que tenemos en el plan como línea base, le hacemos un seguimiento de lo que realmente vamos ejecutando, comparamos lo que realmente vamos obteniendo versus lo que teníamos previsto,
analizamos un poco las causas de variación, tomamos acción y sobre ello proyectamos para nuevamente hacer seguimiento al control del plan que tenemos que realizar. ¿Sí? Algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta para el control de productividad de mano de obra. El reporte de avance se genera una vez que se haya ejecutado toda la actividad, no se colocan estimaciones de avance, es decir, la columna tiene que estar totalmente encofrada, el acero tiene que estar totalmente colocado de una columna, o el concreto tiene que estar vaciado por completo en una columna, no se pasan porcentajes, se tienen que hacer datos objetivos y claros. Existe la posibilidad de ejecutar un avance mayor o menor al total previsto. Esto puede suceder, claro, si es que hay trabajos adicionales o deductivos generados durante la ejecución de la obra, ¿no? Y el desperdicio o sobre ejecución de metrado por una mala gestión de producción no se debe considerar como un avance para el cálculo de productividad. Tiene que ser solo el metrado de la plantilla de metrados que se tiene en el presupuesto, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería compartirles, chicos, en función a lo que es el control de productividad de mano de obra. Para poder cerrar este webinar, quiero comentarles un poco sobre los nuevos desafíos que se tienen, como les decía, en este tema de la coyuntura COVID, en donde tenemos nuevos parámetros de trabajo, ¿no? El tema del distanciamiento, el tema de tener las zonas desinfectadas y el tema de los aforos. ¿Cómo lo combatimos? ¿No? De alguna manera pensar un poco cómo trabajábamos antes, en una losa en donde teníamos 100 a 120 personas para una estructura normal, en donde teníamos trabajos de acabados húmedos, en donde teníamos mucha cantidad de personas trabajando en un solo espacio, cómo trasladar eso a los nuevos requerimientos que nos pone esta pandemia, sabiendo que la productividad está muy ligado al tema del trabajo ejecutado y al recurso, ¿no? Evidentemente lo que nos están dando ahora es tratar de tener la menor cantidad de recursos, pero para no perder el plazo del proyecto tenemos que tener la misma cantidad de producción. Entonces, lo que hacemos es replantear un poco la forma de cómo construimos las obras, ¿no? Transformamos el sistema de producción, nos apoyamos con el tema de equipos, cambiamos la forma de trabajar, ya no trabajamos netamente de la manera que se trabajaba normalmente y de alguna manera los equipos reducen de manera considerable la cantidad de mano de obra que podemos utilizar, ¿no? El tema de utilizar bastante recursos para el tema de excavación se reduce a un sistema de producción de eliminación de material con faja, el tema del vaciado, reducción de la cuadrilla de concreto por el uso de un sistema de vaciado con brazo concretero, o el uso de las grúas torre para reducir la cantidad de personal de acarreo que se tiene en una obra. Cambiamos todo para poder trabajar los equipos, ya no con trabajos contributorios, que son el acarreo, sino para hacer trabajos netamente productivos, como es la colocación de un acero prearmado o un prefabricado, que son actividades que generan valor y que a la vez nos ayudan a eliminar la mayor cantidad de mano de obra que podemos tener en un proyecto, ¿no? Utilizar prearmados, como son el prearmado de acero, como usar prearmados de encofrado, utilizar prefabricados, como es el caso de las prelosas, las escaleras prefabricadas, ¿no? Y ahora que también se está saliendo mucho y está sonando mucho este tema de las previgas, ¿no? Que nos ayuda a reducir el famoso cuello de botella que se tiene en estructuras que son las vigas de concreto. También lo podemos trasladar, como les decía, al tema de escaleras prefabricadas y también lo podemos trasladar a toda una estandarización y fabricación de acabados, ¿no? Desde puertas prefabricadas hasta cocinas prefabricadas, hasta módulos de baños ya prefabricados que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, es un poco ver el esquema y cambiar la forma de trabajo para poder alinearnos a esta nueva cultura, ¿sí? Eso es todo lo que tenía para poder compartirles el día de hoy, chicos. Les agradezco bastante y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el webinar que he dado el día de hoy. Listo. Entonces, nada, chicos, agradecerles y, como les decía, invitarlos al curso que se va a dictar en el mes de diciembre, el curso de eficiencia, en donde vamos a ver, así como estos conceptos del control de productividad también de materiales, ¿no? Cómo podemos realizar una hoja de control de productividad de materiales, lo mismo para equipos, y a la vez también vamos a compartir y vamos a desarrollar herramientas para poder mejorar la productividad. Es decir, tenemos la hoja de control de productividad de mano de obra, por ejemplo, pero ¿qué es lo que puedo hacer
¿no? ¿Qué herramientas me pueden ayudar a poder mejorar los ratios que estoy obteniendo en el día a día, ¿no? Entonces, y va a haber mucha parte práctica porque se va a desarrollar hojas de herramientas de control de productividad de mano de obra, de materiales, que ustedes mismos van a desarrollar en la sesión. Entonces, los invito a poder inscribirse en el curso, es bastante interesante y de alguna manera vamos a desarrollar bastante estos conceptos de control de productividad para cada uno de los rubros que les he mencionado. ¿Sí? Entonces, nada, agradecerles chicos por el tiempo, espero que les haya gustado el webinar, igual lo pueden ver en las páginas y en la página web de Ingeniatec, donde compartimos todos los foros, y también invitarlos a que se puedan inscribir en los cursos que se tienen en Ingeniatec para para el rubro que ustedes necesiten, ¿no? Se tiene el curso de control de gestión de costos y de las plantas. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Buenas noches.